La anterior clase nos hemos quedado en el segundo caso de los diferentes tipos de condiciones finales que existen. El primer caso era cuando el estado final es libre. El estado final, es decir, la condición final para la variable o para el extremal o para la función incógnita, no se da, no está presente la condición final. Solo está la condición inicial. Entonces el primer caso. Y como en el problema básico necesitamos aplicar condiciones de contorno, es decir, dos condiciones, la condición inicial y la condición final, en el instante inicial y en el instante final. Están determinadas en las cotas de la integral. Entonces esas condiciones nos permiten determinar las constantes, porque nuestra solución, el extremal general, va a ser un conjunto de funciones que depende de dos constantes, generalmente. Entonces, para encontrar esas dos constantes necesitamos dos condiciones. Pero en este caso, si no se presenta la condición final, entonces necesitamos otra condición para poder determinar la otra constante, porque esta condición inicial solo nos permite determinar una constante. Entonces, para determinar la otra constante se necesita otra condición. Y como no tenemos condición final, entonces, ¿qué condición vamos a aplicar? Ahí viene la condición de transversalidad. Eso es lo que vemos en estos casos particulares. Entonces, lo que corresponde para este caso, para la condición de transversalidad en este ejercicio, es simplemente reemplazar en la derivada parcial de f respecto a x punto las soluciones óptimas e igualar a cero. Además, aquí tenemos que reemplazar en t el valor del instante final. Entonces, aquí también hubiéramos puesto t sub 1, que es lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa manera encontramos la otra constante. Y así podemos determinar el extremal o la trayectoria óptima o la solución óptima. Y después, habitualmente, aplicar la condición de Legendre y la condición de suficiencia. Entonces es lo que hemos hecho en el primer ejercicio. Aquí no había ningún problema. En el segundo no, la explicación estaba casi incompleta porque había algunos problemas en la manera como yo lo estaba resolviendo. Y lo vamos a volver a hacer. Este es el ejercicio del segundo caso, cuando el instante final está dado, pero el estado final, hay condición final, pero está expresado de diferente manera, como pueden observar. A eso se le llama estado final acotado inferiormente. Es lo que voy a volver a explicar. Ahora, antes un momentito, para que se vea la pantalla de manera más adecuada. Ahora sí. La condición final es de este tipo, es decir, como una inecuación. No toma un valor concreto en el estado final, sino que nos dice que tiene que ser mayor o igual a un cierto valor. En este caso, mayor o igual a 1 en el instante final, que es 1. Bien, ahora sí, de la misma manera empezamos con la condición de Euler o la ecuación de Euler simplemente. Es la condición necesaria de primer orden. Vamos a volver a hacer esto. Cargamos el paquete de cálculo variacional en Maple para ayudarnos con esto. Escribimos la función. La función intermedia f, aquí está. Y después tenemos que calcular la ecuación de Euler, la encontramos con Euler-Lagrange. Y aquí tenemos las dos ecuaciones de Euler. Escogemos la que más nos conviene, la que es más fácil de resolver incluso manualmente, porque de esa manera también incluso el Maple nos va a dar una solución más simple. Y la primera, la común, la básica, es la que corresponde a la primera aquí. Esta ecuación diferencial igualado a 0
resolvemos esa ecuación diferencial y tenemos esto como el extremal general, que, que para que sea extremal, para que sea la solución óptima, tiene que cumplir las condiciones iniciales, la condición final y la condición de transversalidad en este caso, porque es un caso especial también. Bien, entonces una vez determinamos esta solución, aplicamos la condición inicial, x de 0 igual a 0, es decir, en t igual a 0, mi función, mi extremal tiene que ser igual a 0. Entonces, eso significa simplemente que en t reemplazo 0 y es fácil ver que eso se reduce a constante 1 más constante 2, ¿verdad? Simplemente esta constante 1 que está anotado de esta manera, y lo que me da Maple, yo simplemente lo estoy volviendo a anotar de esta manera, como solemos escribir nosotros manualmente con lápiz y papel. Bien, entonces aplicando la condición inicial tenemos esto. Ahora necesitamos otra condición más, pero en este caso, como es un caso especial, vamos a necesitar una condición de transversalidad, pero la condición de transversalidad para este caso está expresado en términos de esta manera, ¿verdad? La condición inicial. Como es para mínimo, entonces esta expresión tiene que ser con el símbolo de mayor o igual. En la misma derivada parcial de f respecto a x punto, reemplazando en el instante final y todo eso, y también en la solución óptima, ¿verdad? Y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Y esto hay que tomar muy en cuenta. ¿Qué me está diciendo esto? Tiene que ser mayor o igual a 0, pero es igual a 0 siempre y cuando la condición final está expresado con un símbolo de mayor estricto. Es decir, la condición final, que es una desigualdad estricta. Es decir, en la condición final nosotros tenemos mayor o igual, pero aquí es mayor, entonces una condición estricta. Eso se alterna. Eh, y si esto es estricto, y si esta desigualdad es estricta, lo contrario va a ocurrir con esto. Es decir, esto ya no va a ser desigualdad estricta, sino igualdad estricta. Eso va a convertirse ya en un problema con condición inicial y condición final dada simplemente. Y cualquiera de los dos puede ocurrir. Eso hay que ver y depende de los valores de C que obtengamos, porque aquí es una desigualdad, ¿no? Bien, aquí es esto con la condición final, pero antes, bien, hemos aplicado la condición inicial y despejamos de eso una de las constantes. La constante 2 voy a despejar y en términos de constante 1 y después reemplazo en la solución que he obtenido al resolver mi ecuación diferencial y lo que me queda es esto. X es igual a esto. X de t, ¿verdad? Entonces, simplemente ya depende de una constante. Y lo podemos expresar de esta manera. Esto ecuación 1 lo vamos a llamar. Ahora podemos aplicar la condición final. El anterior, yo directamente he formado una ecuación. Con la condición final he armado otra ecuación que propiamente no es una ecuación, sino una desigualdad. Y con eso ya tenía dos ecuaciones. Y después con la condición de transversalidad he formado otra desigualdad. Con eso tengo tres ecuaciones. Y en el Maple puedo resolver, pero tenía una solución, obviamente era válida, pero el análisis ya se hacía un poco medio confuso porque no sabíamos cómo determinar cuál elegir. Entonces, pero es más fácil por hacerlo de esta manera. Expresar la solución en términos de una constante, ya que hemos aplicado la condición inicial. Ahora sí podemos aplicar la condición final a esta nueva solución que tenemos. Y la condición final nos dice que x de 1 tiene que ser mayor o igual a 1. Eso está en el problema aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. En t vamos a reemplazar igual a 1 en la solución que tenemos. Esta es nuestra solución parcial.
Entonces, en t igual a 1, lo que nos queda es simplemente c sub 1 por esto, e a la menos 1 menos e, ¿verdad? Y eso tiene que ser mayor o igual a 1, eso me dice la condición final. Ahora, esto es una desigualdad. Y no olvidemos que hay que tener muy en cuenta que esto, el signo de esta expresión, porque al ser una desigualdad, si quiero despejar c sub 1, tengo que ver si esto es positivo o negativo. Y esto es negativo. Yo al principio estaba haciendo, antes de realizarlo esto, yo directamente lo he llevado a dividir. Y la solución errónea que estaba encontrando era c sub 1 mayor o igual a 1 dividido a esto. Si esto es negativo y si lo llevo al otro lado a dividir, a sumar, bueno, siempre y cuando hay una multiplicación, ¿verdad? Si hay una multiplicación, este factor yo quiero llevarlo al otro lado, se va a dividir a 1, a esta expresión de aquí. Pero si es negativo, al llevarlo al lado derecho, el signo de la desigualdad se invierte. Entonces, al ser esto negativo, o si no, simplemente para no estar cometiendo errores, directamente ustedes le ponen en el maple solve, por ejemplo, o solve esta expresión y nos va a dar un intervalo. Ahí está. Ahí está la solución. ¿Qué me dice? Real range, un rango real que va desde menos infinito hasta menos este valor. Y a ver, vamos a ver cuánto es esto. A ver, incluso para que les dé en numeritos más cómodos, para que sea más fácil de interpretar. Esto sería, ¿no? Y ahí está, este es ese valor, ¿verdad? Yo he puesto esto y me sale esta solución. Es un intervalo de menos infinito a menos 0,4254,6. Ahí está. Entonces, como pueden ver, pues se corresponde, este intervalo se corresponde a escribir de esta manera, ¿verdad? Como pueden ver, el signo de desigualdad se ha invertido. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora sí, ya tenemos la primera desigualdad, pero con esto no tenemos nada. Necesitamos encontrar constante 1, ¿verdad? Es lo único que nos falta. Pero con la condición final simplemente tenemos una condición de desigualdad para nuestra constante. Solo estamos obteniendo esta expresión que nos dice que la constante 1 tiene que ser menor o igual a este número, a menos 0,4255. En otros casos ya no puede satisfacer la condición final, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Ahora sí, una vez que tenemos la condición final, ya que aquí no tenemos una solución cerrada para la constante 1, necesitamos otra condición más. Y esa es justamente la condición de transversalidad. Con eso vamos a determinar de forma cerrada a cuánto va a ser la constante 1. De esa manera determinamos nuestro extremar. Bien, la condición de transversalidad en este caso, ¿qué nos dice? Que hay que reemplazar en la derivada de f, en la derivada parcial de f respecto a x punto, la solución óptima y evaluado además en el instante final, y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Esto hay que tomar muy en cuenta el signo de desigualdad, siempre y cuando sea el problema de minimización o de maximización. El anterior también ha cometido ese error. Para máximo es menor o igual, para mínimo tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, mayor o igual a 0, porque en este caso es para mínimo, necesitamos minimizar la funcional. Bien, entonces esta derivada parcial aquí es igual, 2 por x, ¿verdad? 2 por x punto, aquí está, fácilmente se puede determinar eso manualmente. Y x punto es la derivada, entonces 2 veces la derivada de x. ¿Cuál es nuestra x? Nuestra última x que hemos anotado aquí, es esta, ¿no ve? Entonces derivamos y multiplicamos por 2. Y en esa solución tenemos que reemplazar en este caso solo va a quedar en términos de t y solo necesitamos reemplazar el instante final que sería 1 y eso tiene que ser mayor o igual a 1, ¿verdad? Entonces ahí está, la derivada de x es constante 1 menos e a la menos t, he derivado esto que es menos e a la menos t menos e a la t, ¿verdad? Las funciones exponenciales son
la derivada de las exponenciales es la misma exponencial. Eh, con la diferencia de que si tiene coeficiente negativo en el exponente, entonces por la regla de la cadena multiplica, va a quedar multiplicada por -1. Pero si es simplemente e a la t o exponencial de t, la derivada simplemente es exponencial de t. Entonces 2 por x punto es esto. Ahora solo necesitamos reemplazar en el instante final t sub 1, que es 1 en nuestro caso, en el ejercicio que estamos viendo. Entonces reemplazamos en 1 y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Y va a ser igual a 0, va a ser igualdad estricta siempre y cuando la condición final eh, sea en desigualdad estricta o sea un mayor estricto. Bien, entonces simplificando, lo que tenemos es que esta 2 no nos va a afectar, es positiva además. Esta desigualdad simplemente va a cumplirse cuando esta expresión reemplazada en 1 es igual a es mayor o igual a 0. Entonces tenemos aquí otra desigualdad. De nuevo podemos resolver aquí con solve, porque esto es negativo, ¿no? Pero cuando estamos apurados ni siquiera podemos darnos cuenta cuál es el signo que lleva esto y erróneamente podemos decir que esto c sub 1 tiene que ser mayor o igual a 0, cuando es lo contrario, ¿verdad? Mucho depende de esto. Esta expresión es menor a 0, siempre es menor a 0 porque aquí es un valor que si bien aquí está en términos de e, es fácil identificar que es un número negativo. Entonces, para que sea mayor o igual a 0, todo esto, c sub 1 por este número que sea negativo, c sub 1 tiene que ser pues negativo, ¿verdad? Entonces, por eso c sub 1 negativo. Ahora ya tenemos dos inecuaciones para c sub 1. Tiene que ser menor o igual a menos 0,42, pero también tiene que ser menor o igual a 0. Ahora, comparando esos dos resultados, vamos a determinar la constante 1. ¿Cuál va a ser la constante 1? Ahora, ¿cuál es el criterio? A ver, veamos que esta constante, que esta ecuación 2, esta desigualdad 2 y esta desigualdad 3 son cualquier ecuación. Entonces, si las condiciones fuesen de igualdad, por ejemplo, esto se reduciría a un sistema de ecuaciones, ¿no ven? Puede aparecer incluso las dos constantes. ¿Y qué hacemos? Tenemos que resolver esas dos ecuaciones. Y para resolver, en este caso son desigualdades. ¿Cómo resolvemos esto? Es un intervalo y es otro intervalo. Y en cálculo 1 hemos visto que la solución de dos intervalos es la intersección de esos intervalos. En este caso, ¿cuál es la intersección? Constante 1 va hasta el negativo de 0,42, desde menos infinito hasta menos 0,42. Pero esto va desde menos infinito hasta 0. ¿Cuál es la intersección? Es esta, ¿verdad? La solución simplemente nos va a dar esto. Incluso podemos poner aquí, en el maple, aquí lo he puesto, ¿no? Las dos desigualdades, porque el maple puede resolver también, nos ayuda a resolver hasta desigualdades. En este caso son sencillos. A ver, ¿cuál es la solución de constante 1 menor o igual a menos 0,42 de la condición final? Y constante 1 menor o igual a 0 de la condición de transversalidad. Como pueden ver, esto simplemente es la intersección. Y como ya les dije, la intersección es pues de menos infinito hasta menos 0,42. Entonces nos quedamos con la primera desigualdad. Es decir, pero al cumplirse la primera desigualdad como solución, ¿qué significa la segunda? ¿Qué significa la segunda desigualdad? Esto es la solución entre 2 y 3. Entre esto y esto. Esto es la solución. Esto de aquí. Pero al ser menor o igual a un número negativo, ¿cuál es la idea de esto? Esto ya no puede ser 0, ¿verdad? No puede ser 0. Entonces, lo que va a cumplirse en la desigualdad 3, ¿qué es?
Eso lo voy a anotar aquí. Lo que se va a cumplir es, eso es fácil de ver, la desigualdad estricta se va a cumplir en la tercera. En la tercera. Porque la solución es menor o igual a un número negativo. Pero la segunda desigualdad nos dice menor o igual a cero. Pero como solución, lo que se tiene que cumplir es que esta constante en la tercera es menor estricto. Menor estricto. Es la misma interpretación que damos a esta solución, ¿verdad? Si es menor o igual a un número negativo, es simplemente menor estricto a cero, nada más. Ahora, si es menor estricto a cero, ¿qué significa? La condición de transversalidad si es menor es estricto. Significa que esta condición, lo que se cumple en esta condición de transversalidad es el mayor estricto, porque de esta desigualdad hemos derivado esto. Entonces lo que se cumple es la desigualdad estricta. Si es estricto, ¿qué tiene que ocurrir con esto? Esto ya tiene que ser igualdad, igualdad estricta. Entonces por eso la condición final se va a convertir en igualdad. Y eso estoy anotando aquí. Eso se concluye comparando simplemente esas dos desigualdades. Y si es, y la condición final, y si la condición final es esta, entonces el problema se reduce al problema básico, ¿verdad? Al que ya conocemos. Entonces, pero simplemente de esto, si la condición final se convierte en esto, entonces constante 1, ¿cuánto tiene que ser? Aquí está la condición final. Ya no es mayor o igual a 1, sino igual a 1 va a ser. Entonces de esto simplemente aquí obtenemos una ecuación. Esto ya no va a ser desigualdad. Esto va a ser igualdad, la condición final. Entonces la constante 1 debería ser exactamente este valor, ¿verdad? Y de esa forma también se cumple esta desigualdad, porque me dice puede ser igual a esto o menor a esto. Entonces constante 1 es menos 0,42, que es igual a esto, ¿no? Entonces ya he obtenido constante 1 y puedo reemplazar en el extremal que tenemos aquí la solución en la solución que todavía faltaba determinar constante 1. Entonces una vez determinado esto, reemplazo aquí y ya tengo la solución. Y aquí está, es la solución y tenemos que especificar el intervalo del tiempo, la trayectoria, el horizonte temporal, de 0 a 1. Entonces la solución. Ahora sí podemos aplicar la condición de Legendre. La segunda derivada de f respecto a x punto, o la derivada 2 veces de f respecto a x punto, es 2 mayor a 0. Eso es fácil de ver, ¿no? ¿Dónde está nuestra derivada de f respecto a x punto? Es esto. Si derivamos una vez más respecto a x punto, simplemente es 2. Entonces es mayor a 0. Y esto es una condición de óptimo local para mínimo. Entonces el extremal es un mínimo local. Ahora para la condición suficiente. Para la condición suficiente necesitamos la matriz hessiana. La matriz hessiana, a ver, lo voy a copiar de esas matrices que ya teníamos calculados. Esta matriz necesitamos calcular. En x y en x punto. Las derivadas parciales segundas con respecto a x y a x punto necesitamos. Es la matriz hessiana. O aquí no nos olvidamos de poner hessiana. ¿Hessiana de qué? Hessiana de f, ¿verdad? Esta x y x punto podemos poner también dentro de esto, ¿no? Dentro de esto, y hay diferentes maneras de anotar esto, así que eso hay que tomar en cuenta también. Y aquí el maple pues me ayuda a determinar la matriz hessiana de la función intermedia f. Simplemente con convex, y aquí está, es la matriz hessiana que me debería dar. Y ustedes manualmente así lo van a anotar. Y después, aquí además nos dice que
la F es convexa, porque esta convex me dice si F es convexa o no, ¿verdad? Eso es lo que estoy pidiendo a Maple. Y aquí dice true. Eso significa que esta matriz es convexa. Es definida positiva más bien, y la F es convexa, no la matriz. La función F es convexa. Al ser convexa es semidefinida positiva además, porque sus valores propios o los valores de la diagonal todos son positivos. Entonces la matriz hessiana es definida positiva. Entonces de esa manera se concluye que el extremal es un mínimo global. De esa manera podemos analizar completamente ese problema. Así que la única dificultad está en esto, ¿no? Pero espero que no haya ninguna confusión. Simplemente es comparar dos desigualdades, de la que se surge o la que se deriva de la condición final y la que se deriva de la condición de transversalidad. Y analizar muy bien qué significa la condición de transversalidad en este caso, el segundo caso. Y después no hay ningún problema. Bien, ahora sí pasaremos a ver otro ejemplo más. Aquí este es de Alpha Chang. Este es de Alpha Chang. A ver, nos dice hay que optimizar. Aquí tenemos un... A ver, a ver cómo es nuestra funcional aquí. Es una funcional que va de 0 a t. Hay diferentes casos que se analizan para un solo ejercicio. Vamos a ver. Si es esta t, entonces... ya está bien así. T. Y la función f aquí es igual. Nosotros estamos acostumbrados a usar x, ¿verdad? Entonces aquí en vez de y cuadrado o y punto al cuadrado, y comillas, en la notación de Lagrange. La notación de Lagrange es la comilla. Y nosotros en economía usamos la notación de Newton para la derivada. Es la notación de Newton. Ahí está. Y esto respecto al tiempo. Es nuestra funcional. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Tenemos condición final, es x de 0 igual a 4. Ahí está. X de 0 igual a 4. Hay diferentes casos que tenemos que analizar. El inciso A dice, a ver, ¿cuál es? Hay que encontrar el extremal. Encontrar el extremal si la condición inicial es esta, ya hemos anotado, x de 0 igual a 4. Y la condición final es, el instante final es t igual a 2. Pero y sub t, que es el estado final, es libre. El estado final libre, pero necesitamos nosotros para este caso el acotado inferiormente, es lo que corresponde al ejercicio 2, que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo será la respuesta? Si el problema cambia a la siguiente condición, de que t está dado, en este caso va a ser 2, es decir, instante final dado, y estado final acotado inferiormente. Esta vez y sub t mayor o igual a 3, es decir, y sub 2 mayor o igual a 3. Ese es el caso que hemos hecho, que hemos resuelto. Entonces, t es 2, entonces x de 2 mayor o igual a 3. ¿Ve? Mayor o igual a 3. Es el ejercicio que tenemos que resolver. Es otro ejemplo. El primero lo vamos a hacer que sea ejemplo 1. Este va a ser el ejemplo 2. El ejemplo 2. Bien, ahora sí, empezaremos con la condición de Euler o ecuación de Euler. Después vamos a ir incluso podemos ir numerando todas las condiciones. Después necesitamos la condición inicial. Después necesitamos la condición inicial, condición final. Aquí hay una condición final en términos de desigualdad. Después vamos a usar
Todas son condiciones necesarias simplemente. La ecuación de Euler, condición inicial, condición final y condición de transversalidad. De transversalidad. Es 4 condiciones tenemos que aplicar. Recién pasamos a Legendre y la condición suficiente. Bien. Ecuación de Euler. Ecuación de Euler. Aquí nos estamos ayudando con Maple y no hay ningún problema hacerlo manualmente, solo que aquí no lo puedo hacer tan rápido, ¿verdad? Eso es, a ver. Bien, vamos a escribir nuestra función f, que es simplemente t cuadrado más, es más la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado. Esto es algún pequeño error y nos puede dificultar todo. Después cargamos el cálculo variacional, el paquete de cálculo variacional, y después la ecuación de Euler la vamos a determinar con Euler-Lagrange. Depende de t y la función incógnita es x de t, ¿sí, verdad? Ahí está. Resolvemos la ecuación diferencial. Después, simplemente con esto. De esa manera encontramos y esto está fácil de resolver, ¿sí o no? Incluso cualquiera de los dos es fácil, ¿no? El más fácil incluso esto. 2 veces esto igual a K1. Y bueno, incluso esto. Constante 1 lo vamos a llamar. Ahora vamos a ver. 2 veces K1 es a 2. Incluso no pasa nada. ¿Cuál es? Invalid, dice. ¿Esto qué es? Para resolver la ecuación diferencial es este comando. Y es una ecuación lineal que ustedes fácilmente lo pueden determinar. La segunda es la más fácil, si se trata manualmente. Aunque esto es igual, simplemente hay que volverlo a integrar. Y eso pues no es práctico, ¿no? Aquí está la condición, esta es la solución. Bien, entonces lo podemos anotar también nosotros de una manera como para que, como nosotros escribimos manualmente, como escribimos manualmente nuestra solución. X de t es constante 1 por t más constante 2, ¿verdad? Esa sería nuestra solución. Nuestra constante 2, ahí está. Es nuestra solución. Y esto pues solo usamos para ayudarnos con el Maple. Pero manualmente no se va a hacer eso, ¿no? Y encontramos la ecuación de Euler, resolvemos. Y ahora sí, la condición inicial. La condición inicial nos dice que en x de 0 tiene que ser 4. X de 0, 4. ¿Qué significa? X de 0 en t igual a 0, esto se hace 0. Y va a ser simplemente constante 2 igual a 4. Entonces, la solución, ¿cómo sería? La solución a considerar simplemente sería con constante 2 igual a 4. Esa es la ecuación 1. ¿Está bien? Ahora sí,
aplicamos la condición final a mi solución anterior, a mi extremal, a mi solución intermedia, o la solución que todavía falta que determinemos la constante 1, para que sea el extremal óptimo. ¿Qué me dice la condición final? La condición final me dice que en x de, a ver, el instante final, ¿cuánto era? 2. ¿Cuánto tiene que ser? Mayor o igual a 3. Mayor o igual a 3, dice, es la condición final. Y aquí nos va a dar una desigualdad. X de 2, 12, 1 más 4. En t igual a 2, esto se convierte en 2, 12, 1. Y esto tiene que ser mayor o igual a 3. Y esta desigualdad, ¿qué implica? Una solución para esa desigualdad es llevando al... Es fácil de ver esto, ¿no? 4 pasa a restar y va a ser 12, 1 mayor o igual a menos 1. Esta 2 viene a multiplicar, como es positivo no va a alterar el signo de la desigualdad, y eso va a ser simplemente menos 1 sobre 2, menos 1 dividido a 2, y menos 0.5 sería, ¿no? Mayor a menos 0.5. Y esto es la ecuación, o lo vamos a marcar con 2 para poder compararlo con la condición de transversalidad. Ahora sí, la condición de transversalidad. La condición de transversalidad, ¿qué nos dice? Aquí simplemente dice óptimo, no dice máximo o mínimo. Entonces tenemos que probar de las dos formas. De las dos formas. O si no, para salir de dudas, aplicar antes ya la condición de Legendre, ¿verdad? Entonces la condición de transversalidad depende mucho, como no está definido, simplemente dice optimice, ¿no? No nos dice si es máximo o mínimo, entonces no nos dice si es máximo o mínimo, entonces no sabemos cuál desigualdad usar. Entonces, ¿qué hacemos? Legendre, aplicamos Legendre directamente, o si no, ya que tenemos cargado el paquete de cálculo variacional, simplemente convex de f de t de x de t. True, dice. Esto es simplemente, este número 2 es simplemente la condición de Legendre, ¿verdad? Porque aquí en esta parte está la segunda derivada parcial de f respecto a x punto, o la derivada de f con respecto a x punto dos veces, es simplemente 2. Legendre diría igual a 2 mayor a 0. Eso corresponde a mínimo. Y esto es convexa, dice f es convexa, porque dice true. Y ya podemos ver de su matriz hessiana que es semidefinida positiva, entonces es mínimo global. Entonces el problema va a ser para mínimo. Entonces lo que deberíamos usar aquí es, o antes de la condición de para salir de dudas, simplemente ponemos por la condición de Legendre. Por la condición de Legendre tenemos que esta derivada parcial es igual a 2. Y es mayor a 0. Entonces el problema es un mínimo, el extremal es un mínimo local. Antes de eso ya podemos aplicar la condición de Legendre, porque necesitamos para la condición de transversalidad, ¿verdad? Entonces de esta manera ya hemos aplicado incluso la condición de óptimo local. Entonces aquí decimos el extremal es un
mínimo local en este caso. Entonces usamos para mínimo mayor o igual. Está bien, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún problema. Ahora, ¿a qué es igual la segunda derivada? Pero antes, esto está mal. La primera derivada necesitamos de f respecto a x punto. 2 por x también. Es también 2 por x punto. Es la segunda derivada, no es la primera. Esto tiene que ser respecto a x punto dos veces. Aquí necesitamos en la condición de transversalidad, si necesitamos la primera derivada. Entonces la primera derivada aquí va a ser igual 2 por x punto, y en esto tenemos que reemplazar el instante final y la solución óptima, y además el x punto aquí es igual, que vamos a tener esto, que anotamos así, 2 por la derivada de f, podemos poner así, la derivada de f respecto a t. ¿Dónde está nuestra f? Pero aquí no necesitamos hacer eso, porque ¿dónde está 1? Ahí estaba nuestra solución. Así vamos a anotar. Nuestra solución, nuestro extremal, es esta. La derivada de esto simplemente es constante 1. Simplemente es constante 1, entonces no hay por qué. Derivada de x simplemente es constante 1, porque nuestra solución es simplemente una solución lineal. Entonces esto tendría que reemplazarse en, todo esto tiene que reemplazarse en t igual a 1, o t igual a, ¿cuánto es el instante final es 2? El instante final es 2, pero aquí en cualquier valor de t va a seguir siendo constante 1 porque no depende de otra variable. Y esto tiene que ser, dice, mayor o igual a 0. Pero es fácil ver que esto se reduce simplemente a constante 1 mayor o igual a 0, ¿verdad? Esa 2 no afecta porque es positivo, lo llevamos a dividir al otro lado y simplemente nos queda de que constante 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Esto es la desigualdad 3. Ahora si comparamos la desigualdad anterior, que está en 2, que se corresponde a la condición final, y la condición de transversalidad se corresponde a esta desigualdad. Constante 1 mayor o igual a 0. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la intersección entre constante 1 mayor o igual a menos 0,5 y constante 1 mayor o igual a 0? ¿Cuál va a ser la solución que nos dará como verdadera? La segunda, ¿verdad? La intersección es la segunda. Entonces, al cumplirse esta, ¿qué significa la primera? Esta va a ser como solución. Entre estos dos, la intersección, ¿cuál es? La segunda, porque es el intervalo más pequeño. Gráficamente, eso lo podemos ver, ¿verdad? O a ver cómo lo hacemos. Aquí no tengo. Ya, pero ustedes ya pueden imaginar visualmente, ya pueden imaginar cómo es gráficamente esto. Uy, uy, uy. ¿Dónde está mi...? ¿Qué pasó? A ver, una representación gráfica de esto. Yo creo que un poco tardado va a ser, pero a ver, es necesario. A ver, la intersección entre...
A ver, aquí mismo lo voy a hacer, aquí mismo. A ver, aquí vamos a dibujar un... A ver, me dice hay que intersectar dos intervalos. En cálculo 1 hemos visto esto, ¿verdad? El primer intervalo C mayor o igual a menos 0.5, ¿verdad? Menos 0.5, que es menos un medio. Ahí tenemos, vamos a tener un intervalo. Y el otro intervalo me dice que es mayor o igual a 1. No, mayor o igual a 0, ¿verdad? Mayor o igual a 0. Ahí está el 0. Ahora nosotros solíamos dibujar, a ver, solíamos dibujar aquí, a ver si hay una... Solíamos dibujar intervalos de esta manera. Ustedes se van a acordar. Para intersectar intervalos. Esas dos igualdades dice resolver la desigualdad 0 constante 1 mayor o igual a 0,5. No más. Y constante 1 mayor o igual a 0. Ustedes se acuerdan que la desigualdad mayor o igual a 0,5, pues lo podríamos graficar así. Con la área marcada, ¿cierto? Solíamos marcarlo, pero a ver, de esta manera, a ver si me permite. Perdón. Tómala aquí. A ver. Solíamos marcar así. El área era sombreado, ¿no? Una idea, algo así que no se nota bien aquí, pero todo esto era sombreado. Todo esto es mayor o igual a 5. Gráficamente ese intervalo representa eso. Y el otro intervalo mayor o igual a 0 va a ser de la misma manera. De la misma manera. Todo esto va a estar sombreado, ¿cierto? Va a estar sombreado. ¿Y cuál era la solución de estos dos intervalos? El conjunto solución simplemente era la intersección de estas dos rectas. Y era pues, generalmente nos quedamos con la recta más pequeña. Y la intersección, en este caso, ¿cómo es? Simplemente esta parte, desde el 0 hacia la derecha, ¿verdad? Entonces la solución simplemente sería mayor o igual a 0. Por eso es la representación básica, entonces es fácil simplemente para recordar. Entonces la solución es mayor o igual a 0. Entonces como desigualdad se cumple, como desigualdad no estricta se cumple la condición de transversalidad. Pero, ¿eso qué significa en la condición inicial? Que esto sea como solución, ¿qué significa la primera desigualdad? Que esto ya no puede ser mayor o igual a menos un medio, sino simplemente mayor a 0 a menos un medio. Entonces, de la condición final, ¿qué concluimos? Comparando 2 y 3. Comparando 2 y 3. Comparando 2 y 3. Ya. Se cumple esto, mayor o igual a 0. Pero en la condición final se cumple mayor a menos un medio.
significa que esto es mayor a 3. Desigualdad estricta. Mayor estricto. ¿Dónde está nuestra condición de transversalidad ahora? Aquí todavía no hemos anotado. Aquí está, es nuestra condición de transversalidad. A Legendre necesitábamos más antes. Entonces, lo que se cumple es estrictamente mayor. Entonces x2 tiene que ser mayor a 3, ¿verdad? Comparando... Es que, ¿qué ha pasado con esto? Comparando 2 y 3. ¿Qué decimos? Constante 1 es mayor a menos 0,5. Mayor estricto a menos 0,5 o a menos un medio. Porque esta es la solución. Mayor igual a 0. Entonces este sí puede tomar igual a 0, pero aquí no puede tomar el igual a menos 0,1 medio, porque la solución en la intersección pues ya no forma parte del conjunto solución, de resolver esto y esto, o intersectar esto y esto. Pero sí cumple la desigualdad de C1 igual a 0 para esto. Pero entonces eso significa que es mayor estricto a menos 0,5, pero de la condición final, ¿qué significa eso? Que x2 tiene que ser mayor a 3, mayor a 3. Entonces, de la condición final, ¿qué significa eso? Lo contrario que el anterior ejercicio. Ya no es mayor igual, sino mayor a 3. ¿Eso qué implicancias tiene? De que usemos la igualdad. Entonces la condición de transversalidad se transforma en... Entonces, la condición de transversalidad se transforma en igualdad. Se transforma en igualdad, ya no en desigualdad. Porque desigualdad estricta se convierte en la condición final, ¿verdad? Es recíproco, cambia uno por otro. Pero siempre mucho depende de esto, ¿no? De comparar esta desigualdad con la otra desigualdad. Espero que esa parte se entienda, pero no está tan complicado. Entonces, ¿qué significa? Esto tiene que ser igual a 0. Si tiene que ser igual a 0, esto debería ser igual a 0, ya no mayor o igual a 0. Entonces, ¿esto qué debería ser? Igual a 0. Entonces, constante 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, significa que constante 1 es igual a 0. Listo. Entonces, ya podemos escribir el extremal. El extremal es o trayectoria óptima. Senda óptima lo llama Boniface. Trayectoria óptima. La trayectoria óptima es con C sub 1 igual a 0. ¿Dónde está nuestra solución? Constante 1, ¿dónde está nuestra solución? En 1, aquí está, esta es nuestra solución, pero constante 1 simplemente es 1. Pero nuestra trayectoria óptima es una función constante, porque si constante 1 es 0, esto se reduce a constante xt igual a 4. Con t, siempre definiendo esto, el valor de t, entre qué valores o en qué intervalo está definido. Eso es importante porque después no se puede generalizar esto para cualquier valor de t, sino tiene que estar definido en el horizonte temporal. Eso es, si hemos aplicado la condición de Legendre antes porque necesitábamos para aplicar la condición de transversalidad. Ahora, si la condición de suficiencia, ¿qué nos dice? Es mínimo global, ¿verdad? Condición de suficiencia o suficiente. Condición de suficiencia. Ahí está. El extremal
El extremal es un mínimo global, además. Así hemos resuelto esta solución. A ver, el otro caso hay otro caso más que nos pide analizar. Ahora sí pasaremos al otro. Ustedes pueden practicar con nosotros, que hay diferentes aquí. Hay diferentes casos que pide. Este ejercicio el extremal sale un poco sencillo, ¿verdad? A ver, vamos a revisar el libro de Emilio Cerda. Ejemplo, ahora sí, esto es de la condición. Ejemplo 1 ahora sí vamos al tercero. Instante final y estado final libres. Esto ya, aquí hay que aplicar dos condiciones de transversalidad, porque el instante final es libre, también el estado final es libre. A ver, un ejercicio del Cerda vamos a sacar, porque aquí están estos ejercicios. A ver, el 79 es que no está ordenado los ejercicios de Alpha Chiang. Está en el 79, dice. Three generalizations. Estas generalizaciones deben ser para... No, 79 era. Ya, solo del Emilio Cerda nomás, porque... Del Emilio Cerda. Esto es... Vamos a revisar el Emilio Cerda, pero cerraremos esto del otro. Bueno. A ver, espérenme, el libro. Voy a revisar el libro que tengo impreso. Aquí tiene también propuestos, pero hay de diferentes tipos. Queremos esto, el que es... A ver, un momentito. Estas son con restricciones. Cuando todo es libre, a ver, ¿dónde hay? Aquí hay ejercicios de... el caso C. Aquí está. Ahora sí, es este. Y es este. Aquí lo tengo, aquí directamente lo voy a copiar. Tengo en mi libro. Para este caso, tenemos que optimizar. No especifica máximo mínimo. Nosotros vamos a verlo con la condición de Legendre. ¿Qué es lo que corresponde aquí? El instante inicial es 0. Y esto no está definido. T sub 1. T sub 1 no está definido. Y esto es x cuadrado
pero la derivada de x al cuadrado más 10t por x más 10t por x, así es. Listo, y x de 0 igual a 1, nada más. Ahí simplemente nos da x de 0 igual a 1, nada más. Y eso es fácil de identificar, no está la condición final, pero t sub 1 aquí es una variable además, no es un número concreto. Entonces es justamente, ¿no?, instante final y estado final libres. T1 y la condición final no está dado, entonces se corresponde a esto. A ver, empecemos con la ecuación de Euler. Vamos a hacer todo. Vamos a volver a introducir nuestra función f en este caso. Esto está al cuadrado más 10 por t por xt. No nos olvidemos de esto. No es lo mismo tx de t por tx. Para que no haya errores. Ahí está. Y aquí hay un error que no me gusta. A ver, la ecuación de Euler para este caso. La ecuación de Euler lo obtenemos así. Ahí está. En este caso solo es una ecuación de Euler. ¿Por qué? Porque nuestra función intermedia tiene a las tres variables, t, x y x punto. Entonces, pues no corresponde el caso particular. Resolviendo la ecuación diferencial. Tenemos esto. Es un polinomio cúbico con dos constantes. A ver, ahora sí, aplicando la condición inicial. Para nosotros nuestra solución más conveniente, como nosotros lo anotamos esto, ¿cómo es? ¿Cómo lo anotamos? Simplemente constante 1. Así anotamos nuestra constante 1 y constante 2, así anotamos. Listo, es nuestra solución. Ahora aplicando la condición inicial. La condición inicial me dice en x de 0 igual a 1. Después todo es libre. X de 0 ¿qué es igual? Simplemente reemplazando en t igual a 0, esto se hace 0. Constante 2, ¿cuánto es? Simplemente la solución se queda como constante 2. Constante 2 igual a 1. Listo. Entonces la solución intermedia que todavía no está definida, vamos a anotarlo de esta manera. A esto lo llamaremos 1. Ecuación 1. Ahora sí, aplicaremos la condición final. No se puede aplicar la condición final porque no hay condición final. Necesitamos condiciones de transversalidad, y dos condiciones de transversalidad necesitamos porque t sub 1 también es libre. Por cada caso o por cada elemento que sea libre, 2 como máximo pueden ser en este caso. Este es el caso más extendido.
necesitamos una condición de transversalidad por cada caso. Por la condición final ausente, una condición de transversalidad necesitamos. Y ya conocemos cuáles, es sencillo. Y para la T1 libre, para el instante final libre, ¿qué necesitamos? También una condición de transversalidad, pero eso no hemos visto, ¿no? Ese es un poco medio larguito. Realizar las operaciones implica un poco más álgebra, nada más. Bien, entonces, con dos condiciones de transversalidad necesitamos. Condición de transversalidad. Condición de transversalidad 1 lo voy a poner. Después, condición de transversalidad 2 lo voy a llamar. ¿Cuáles son las condiciones? La 1 ya conocemos. La 1, ¿cuál es? La 1 simplemente es la derivada parcial de f respecto a x punto. Evaluado en ¿en qué? En t igual a t1, pero en este caso es el valor óptimo, tiene que ser. Eso ya conocemos. Igual a 0 es, nada más, ¿verdad? Condición de transversalidad 1. Condición de transversalidad 2. Esto es lo que para el instante final libre. Es fácil, ¿se acuerdan de la condición o de la ecuación de Euler particular para cuando no está presente la variable t explícitamente? Esta, ¿no? Esta expresión igualada a una constante es un caso particular de la ecuación de Euler, que ya lo hemos visto. Es simplemente esa expresión, pero evaluado en t igual a 1 también tiene que ser 0. Es la segunda condición de transversalidad, no es difícil. Esto es, si el t1, el instante final, es libre, entonces su condición de transversalidad va a ser esta. Y si el estado final o la condición final para x no está dado, su condición de transversalidad es esta. Y si tuviese condición final, entonces esto ya no usamos, ¿no ve? Ahora sí, estas condiciones de transversalidad no las vamos a plantear. Y como pueden ver, aquí necesita aplicar toda la función f. Vamos a tener que usar toda la función f. Además, usar la x, la solución x, la derivada de la x, elevarlo al cuadrado. Ya saben cuál es la x. Esta es nuestra x. Nuestra variable, nuestra función óptima. El extremal es esto. Entonces necesitamos derivar, elevarlo al cuadrado, sumarlo con más 10 por t y multiplicarlo por x, por esta misma función. Y va a ser largo, ¿verdad? Pero el Maple aquí ayuda. Entonces, primero, vamos, ¿cuál es la derivada de f respecto a x punto? Directamente aquí. ¿Cuál es? No hemos hecho manualmente, pero es fácil de identificar. 2 por x punto, ¿verdad? 2 por x punto, nada más. 2 por x punto. Y eso, ¿a qué es igual? 2 veces la derivada de esto. ¿A qué es igual la derivada de esto? De nuestra función x, de nuestro extremal. Entonces 2 multiplicado por la derivada. Y se ayudan aquí con aquí abajito vamos a poner, ¿qué pasó? Simplemente decimos div derivada de nuestra x, que es esto, respecto al tiempo. Ahí está, es nuestra derivada. Oh, así, se ha colgado un rato. Y esto evaluado en
en la solución óptima. En T1 tiene que ser, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser igual a 0. Esto es igual a esto, evaluado en t igual a 1, simplemente t a t lo cambiamos t1. Y esta 2 no va a afectar porque al igualarse a 0 no pasa nada con esa 2. Esto tiene que ser igual a 0, pero siempre y cuando esta t sea para el instante final t1 esperado. Listo, aquí ya tenemos una ecuación con dos variables. Aquí no vamos a estar trabajando no vamos a tener que molestarnos con desigualdades. Así que aplicamos ahora la condición de transversalidad 2. F por x punto, la derivada de x es esta. A la derivada de x lo podemos llamar dx, así simplemente. Lo grabamos en una variable. Ahí está. Listo. Ahora sí, la condición de transversalidad. ¿Cómo aplicamos esto con el... A ver. Aquí aparte voy a hacerlo con el maple. ¿Cómo usamos esto? Simplemente necesitamos hacer f aquí es igual. Anotamos la función f. Anotaremos aquí, no va a hacer nada. La función f, ¿dónde está? Mucho me estoy tardando, ya va a ser hora, ¿no? Es lo de malo. El tardarse. No estamos. Ahí está. Es f de x. Copio. Y después menos x punto por la derivada parcial de f respecto a x punto. ¿Dónde está esa derivada parcial? Aquí ya lo hemos escrito. ¿Dónde está? Esto, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x punto es esto. Listo. Y puede haber simplificaciones. Manualmente esto vamos a tener que simplificar. Esto es menos 2x punto al cuadrado. Esta x punto de aquí con esta x punto de aquí se simplifican, ¿sí o no? Se simplifican, se cancelan y simplemente esto queda 10 por t por x, nada más, ¿o no? No, estoy mal. Menos 2 menos x punto va a ser, ¿no? Menos x punto va a quedar. Estaba mal. ¿Está bien? Esto con esto no se van a cancelar. Va a ser menos 1 x punto va a ser. Uy, ¿qué ha pasado? ¿A dónde me ha mandado? A veces suele borrarse todo. Espero que no se haya borrado todo. A veces traicionero es el maple. Menos x punto es. Menos x punto. Ahí está. Listo. Entonces a nuestra derivada de x lo hemos llamado dx. dx lo hemos llamado. Ahí está. No sé si lo he puesto un enter. Ahora sí. Ahí está grabado en dx. Por x. Listo, a ver, anotaremos aquí aparte, que es igual, menos dx, la derivada de x que lo hemos llamado x punto ya está calculado aquí, más 10 veces por t, más 10 veces por t por x, pero x aquí es igual, no es nuestra x, aquí está en 1, esta es nuestra x. A ver, simplificado esto, ¿cómo da? Y lo mismo, no surge ningún cambio, nada. Entonces ahora sí, ahí hemos hecho simplemente como operaciones auxiliares. Todo esto equivale a esto. Y como pueden observar, todo esto tiene que estar evaluado en t igual a 1. En t igual a t sub 1, en el instante final más bien. T sub 1.
Uy, uy, ¿qué pasó? No sé qué ha pasado aquí. Espero que no haya cometido ningún error. T sub 1 al cuadrado tiene que ser. Eh, claro, ¿no? Aquí estaba la derivada. Menos 5 medios T sub 1 al cuadrado. Aquí tiene que ser T sub 1. Aquí tiene que ser T sub 1. Aquí tiene que ser T sub 1. Listo. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué hemos encontrado? Otra ecuación. Ecuación 3. Es una ecuación que depende de C1 y de T1. Una ecuación de dos variables. De la condición de transversalidad 1 tenemos otra ecuación con dos variables. Entonces la condición de transversalidad 1 y de la condición de transversalidad 2 formamos dos ecuaciones. Y aquí es donde nos ayuda mucho Maple, resolviendo los sistemas formados por 2 y 3. A ver. Resolviendo los sistemas, el sistema formado por 2 y 3. Eso lo hacemos fácil, simplemente con el comando solve, con corchetes o con llaves, y aquí anotamos las dos ecuaciones. Aquí no hay necesidad de hacer manualmente, que esto va a ser un poco largo. Uy, uy, uy. Raíces complejas salen, ¿no? Dos soluciones, pero esto nada que ver. A ver, así vamos a poner. Esto ayuda también a solventar esto. En eval le ponen para que salgan números flotantes. Ahí está, esto es mejor, ¿cierto? Pero C1 igual a 0, T1 igual a 0 no podemos considerar, porque T1 igual a 0 sería decir que el instante final también sea 0 y no es correcto, ¿no? No tendría sentido. Porque la integral, si bien va a ser 0 la integral o la funcional, pero es mejor considerar el valor mayor a 0. Y aquí está, ya tenemos constante 1 y incluso el tiempo, el instante final óptimo, que es 0,84. La solución óptima es, no se olviden de anotar así, y especificando esto, el tiempo. El tiempo tiene que ir desde 0 hasta 0,84, que es el instante final óptimo, que ha sido una variable que hemos tenido que determinar como solución. Y la solución óptima es, ¿dónde está? Aquí está. No sé cuál era. 1 más 1. Porque lo he borrado y ahí está, más 1, ¿cierto? Entonces la solución óptima, el extremal es esto, tomando en cuenta que
t va desde 0 a 0,84. Pero constante 1 ya lo hemos determinado, es menos 0,78, menos 1,78. Menos 1,78 es haciendo un redondeo. Listo, esa sería la solución óptima. Ahora lo que ya sabemos, lo que faltaría, aplicando aquí, hemos hecho ecuación de Euler. Necesitamos ahora condición de Legendre. Condición de Legendre. Condición suficiente. Condición suficiente. Si estamos apurados, sabemos que en la condición suficiente, pues ya aparece la segunda derivada parcial de f respecto a x punto. Y solo necesitamos invocar la convexidad de nuestra función intermedia f con el comando convex. Y sale esto. Y Legendre, por supuesto que va a ser simplemente va a ser igual a 2 mayor a 0. Que significa que es un mínimo local. Mínimo local. Aquí nos dice que es convexa. Y además la matriz hessiana, como podemos ver, es semidefinida positiva. Entonces la solución óptima es un mínimo global. Se cumple la condición de suficiencia y la condición de óptimo local también se cumple. Ahora, este caso, ¿cómo es? El instante libre, pero estado final dado. Estado final dado ahora nos toca. A ver, veamos un ejercicio de esto igual. Necesitamos optimizar una funcional que depende de x de t, que va desde 0 a t1. O si no, simplemente otra forma de hacerlo es así, una t mayúscula vamos a poner. Listo. Y la función intermedia es 3x cuadrado más x. De 3x cuadrado más x. Esto con respecto al tiempo. Y tenemos condición inicial en 0. X de 0 es igual a 0. Pero tenemos condición final. En el instante final que no está definido aquí todavía. Pero quiero que sea exactamente 5.
Ahora sí, aquí sí está dado el instante, el estado final, pero t, que es el instante final, no está dado, no está definido. Entonces es un problema de instante final libre, final libre y estado final dado. De la misma manera, empezamos aquí con la condición de Euler. Vamos a pasar a nuestra condición de Legendre. Después condición suficiente. Euler. Vamos a restablecemos todo. Nuestra función f. Nuestra función f es 3 veces derivada de x al cuadrado más x, que depende de tiempo. Está escrito bien. Invocamos entonces el paquete de cálculo variacional. Después usamos Euler-Lagrange para la ecuación de Euler. Hay dos ecuaciones que nos da. ¿Cuál es más sencilla? Obviamente la primera. Resolvemos la ecuación habitual de la ecuación básica de Euler, la primera opción que está aquí. Después así obtenemos el extremal, pero el extremal general. El extremal general también es un polinomio, pero en este caso de segundo grado. Y aquí aplicamos la condición inicial. La condición inicial nos dice x de 0 igual a 0. Eso implica que simplemente todo esto se hace 0 al reemplazar en t igual a 0. Constante 2 igual a 0, ¿verdad? Constante 2 igual a 0. Entonces, la solución que tendríamos sería simplemente esto de aquí. Esa sería la condición de la solución parcial de nuestro extremal. Y necesitamos otra condición más. Aquí necesitamos aplicar dos condiciones de transversalidad, como la anterior, no, porque ya tenemos la condición final. Entonces aquí lo que sí vamos a usar aquí es la condición de transversalidad 2 que hemos usado en el anterior ejercicio. ¿Dónde está? Esta condición de transversalidad. Esto es para instante final libre, pero la condición de transversalidad para estado final libre es esto. Pero nuestro estado final está dado. Entonces solo necesitamos la condición de transversalidad para nuestro instante final. ¿Qué es esto?
Y entonces, ¿dónde está nuestra función f? Tenemos que anotar nuestra función f. Escribimos nuestra función f. Siempre así. Bien. Es nuestra función f menos la derivada de x. ¿Por cuánto? La derivada de f respecto a x punto, que es igual 6 veces x punto. 6 veces x punto, ¿está bien? 6 veces x punto es la derivada de f respecto a x punto. 6x punto. 6x punto, está bien. Después hacemos alguna operación de simplificación. Y nos resulta que simplemente va a ser, se reduce a esto, como pueden observar, menos 3x punto cuadrado. Con esto se va a reducir, ¿verdad? Y va a ser esto, simplemente, listo. Y la derivada de x aquí es igual, entonces reemplazando aquí aparte, la derivada parcial, la derivada de f de nuestra solución respecto al tiempo es nuestra solución. Va a ser, ¿cuánto va a ser? 1/6 t por constante 1. Es nuestra derivada de x. Entonces, menos 3 veces por la derivada de x al cuadrado. Derivada de x es esto. Entonces, reemplazamos ahí. Solo que en vez de constante 1, nosotros anotamos de esa manera. Y más x. ¿Dónde está nuestra x? Ahí está. Más x. Constante 1. Y nada más eso, pero simplemente tiene que estar reemplazado en t igual a t sub 1, es decir, la incógnita. En este caso es nuestro instante final. Necesitamos nuestro instante final y nuestro instante final. Ahí está, t sub 1. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Ahí está. Esto simplemente para una operación auxiliar. Y aquí tenemos una ecuación que depende de c sub 1 y de t sub 1. Y necesitamos aplicar qué condición nos hemos olvidado. La condición final nos hemos olvidado. Pero nuestro instante final es t mayúscula. Entonces en vez de esto ponemos t mayúscula. T mayúscula en vez de t sub 1, t mayúscula. Nos hemos olvidado de la condición de la condición final, porque condición final sí tenemos. La condición final es x de t igual a 5.
Eso significa que x de t, ¿dónde está nuestra x? Esto por si acaso, esta es la ecuación 2. Es nuestra ecuación 2. Nuestra solución de aquí es nuestra ecuación 1. Bien, en x de t, es decir, esto, en el instante final que no está definido, esto tiene que ser que c sub 1 por t tiene que ser igual a 5, dice. Entonces se corresponde con esta ecuación. La solución en t estoy reemplazando t mayúscula y nos queda esto. Entre 2 y 3 se forma, esto es 3, un sistema de ecuaciones con dos variables, con dos ecuaciones. Entonces vamos a determinar una solución cerrada, resolviendo 2 y 3, ¿no? Como ecuación. Dos y 3. Eso simplemente resolvemos con este comando. Entre llaves tenemos que poner las ecuaciones. Ahí está la ecuación 1 de la condición de transversalidad y la ecuación 2 de la condición final, porque aquí el estado final está dado. Entonces la condición correspondiente a la condición final tenemos que anotarlo, y de esa manera encontramos un sistema. Y para que no haya conflicto es mejor ponerlo esto antes. eval, aquí otro corchete más, y especificamos el número de cifras. Con 4 cifras voy a poner para que la solución sea más. Números imaginarios ha salido. Números imaginarios. 2 menos 2 por i, t es 2 por i, dice. No es válido. Entonces el problema no tiene solución. ¿Pero qué nos dice el salvo que haya anotado mal? El libro de Cerdá sí saca una solución. Pero, ¿dónde está el problema entonces? ¿Dónde está el problema? Es condición final, salvo... eso puede ocurrir cuando no está anotado bien las variables. Y eso suele causar problemas. ¿Y dónde está el problema? Claro que hay problemas aquí. Aquí he anotado mal. Aquí me he olvidado del signo más. ¿Cierto? Sí. Es un error que nos cuesta la solución. Bien. Aquí terminaremos, compañeros. A ver, para que no se sobrecargue mucho.